Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Y este mensaje será una continuación de lo que ya habíamos hablado la semana pasada. Si usted se recuerda o si tuvo la oportunidad de ver el video o de estar presente con nosotros en la semana pasada, hablamos sobre la oración de Jesús y todas las enseñanzas que Jesucristo dio acerca de la importancia de la oración, cuáles fueron algunas, ¿verdad?, de sus ejemplos, cuál fue su modelo. Hablamos de algunas advertencias al principio de qué hacer y qué no hacer. Así que hoy continuamos con esta enseñanza y queremos comenzar, amados hermanos, a discernir, ¿verdad?, el tipo de intercesión que Jesucristo hacía. Y para hacer eso, amados hermanos, quiero invitarles que vayan a Juan capítulo 17 y vamos a estar leyendo primeramente del versículo 6 al 9. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí, si usted se recuerda de lo que hablamos la semana pasada, Jesucristo dialogaba con el Padre. Jesucristo no solo era alguien que pedía y pedía o rogaba y rogaba, aunque sí, él pedía y rogaba e intercedía por los demás, pero también dialogaba. Y aquí podemos ver a partir del versículo 6 al 9 cómo Jesucristo continúa en su diálogo con el Padre y le está comunicando y él está diciendo al Padre: tú me diste a este grupo de personas, mi Dios, yo les compartí la palabra que tú me diste, yo les enseñé tal y como tú quisiste y ahora, mi Dios, ellos han recibido la palabra que les hemos dado. Le está hablando Jesucristo al Padre y luego en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En ese momento particular, en esta oración que el Señor hizo en intercesión por sus discípulos, Él se está enfocando en los suyos. Se está enfocando en aquellos que el Señor le había dado, que habían creído en Él, que habían convivido con Él, que lo habían seguido y a quienes Él les había enseñado. En este momento en particular, Jesucristo intercede por los suyos. Y eso es muy importante, amados hermanos, que usted y yo, ya sea como líderes en una congregación o como padres de familia o como hermanos mayores, amados hermanos, tenemos que estar intercediendo por los nuestros. No importando, amados hermanos, si los nuestros ya están crecidos, ya son adultos, no importando si nosotros consideramos que ellos son aún más espirituales, más entendidos, más dotados en otros ámbitos, usted tiene que seguir intercediendo por los suyos y no cesar de interceder por los suyos. Jesucristo nos mostró ese ejemplo. Él ya les había enseñado mucho, había convivido con ellos. Aquí Jesucristo está posiblemente, esta oración es la oración que hizo en el Getsemaní. Ya casi llegando, amados hermanos, al tiempo donde Él había de ser entregado, arrestado y luego crucificado. Entonces Él todavía sigue intercediendo por los suyos. Otra cosa que nos podemos aprender nosotros de este ejemplo de Jesucristo es que a Él se le venía tremendo problema. Él ya estaba sintiendo el pesor de la opresión satánica, de todo lo que iba a acontecerle y el pesor del pecado del mundo que él llevó sobre sí mismo. Entonces vemos a Jesucristo en un momento crucial, en un momento difícil, en un momento donde él ya sabía lo que venía.
Pero a pesar de todo eso, Él seguía intercediendo por los suyos. ¿Qué ejemplo más hermoso, amados hermanos? Porque nosotros, bueno, al fin y al cabo somos seres humanos y somos débiles en nuestra carne muchas veces, ¿verdad? Muchas veces cuando nos vemos en un problema o cuando se avecina un problema, entonces nos olvidamos de interceder y ya solamente nos enfocamos en nuestro problema. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de que se le avecinaba un terrible problema, una terrible prueba, unas circunstancias ásperas y duras a su vida, Él utilizó su tiempo para dialogar con el Padre y para interceder por los suyos. Algo que usted y yo debemos de aprender de nuestro Maestro Santo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Debemos de aprender que no importando la situación en la que usted se encuentre, si hay fuerza o no hay fuerza, si hay ánimo o no hay ánimo, si hay paz o no hay paz, tenemos que dialogar con Dios, tenemos que orar y hablar con Dios, tenemos que interceder por los nuestros. Nunca dejar de interceder por los nuestros, así como Jesucristo, como lo mencionamos la vez pasada, aún siguió intercediendo por Pedro, sabiendo que Pedro le iba a denegar, sabiendo que Pedro iba a flaquear en su fe al verse, al encontrarse en una situación de vida o de muerte, al encontrarse en una encrucijada, se le puede decir. Pero el Señor Jesucristo oró anticipadamente por los suyos, oró por Pedro también. Pues, y le dijo en aquel entonces, y cuando ya haya sido zarangueado por el enemigo, luego tú te vas a levantar y vas a ir y restaurar a los demás también. Entonces, amados hermanos, Jesucristo siempre intercedía por los suyos. Él intercedía por su bienestar, como podemos ver en el versículo 11, aquí mismo en Juan 17, veamos qué es lo que dice. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire qué hermosa oración que hace Jesucristo y que nosotros podemos aprender de ella y la podemos emplear en nuestra propia vida. Porque Él dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. ¿No les suena eso algo parecido? Podemos nosotros ahora que por la gracia de Dios y por el amor de Él, estamos en sus caminos hoy. Entonces nosotros podemos decir, ya no estoy en el mundo. Padre, yo ya no estoy en el mundo porque tú me rescataste, porque tú me liberaste, porque tú me sanaste, porque tú me trajiste a tus pies, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, ya no estoy en el mundo, mas ellos están todavía en el mundo. Yo puedo decir, ¿verdad? O usted puede decir como padre o madre o como algún ministro, usted puede decir, Señor, yo ya no estoy en el mundo porque tú me rescataste, pero mi hijo, pero mi hija, pero mi esposo, pero mi amigo todavía está en el mundo. Y ese debe ser una rogativa, eso debe de ser, amados hermanos, una constante intercesión, diciéndole, Señor, yo ya no estoy en el mundo y gracias te doy, pero ahora ellos todavía están en el mundo. Y luego sigue diciendo el Señor, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Usted como madre, usted como padre, le puede decir al Señor, amado hermano, amado Dios, yo vengo a ti. Vengo a ti. Jesucristo efectivamente e históricamente, Él literalmente fue al Padre, ¿verdad? Iba de trascender, iba de ser transformado, transfigurado e ir al cielo después de su resurrección. Él literalmente iba al cielo, pero nosotros en el ámbito espiritual también vamos al cielo cada vez que nos doblegamos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios en oración, porque Jesucristo mismo quitó el velo
Y a través del Espíritu Santo y a través de su sacrificio santo, hoy nosotros podemos comunicarnos directamente con el cielo, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Podemos conectarnos directamente. Entonces, cuando usted le dice, yo vengo a ti, me presento ante ti, usted como siervo del Señor, como hija de Dios, como hijo de Dios, como padre de familia, como madre, usted puede venir ante Dios. Vengo a ti, oh Dios, y te pido por los míos que todavía están en la tierra. Te pido por los míos que todavía están en el mundo. Te pido por los míos que todavía no te han aceptado, no te han conocido, todavía sus ojos no han sido abiertos. Te pido por los míos, guárdamelos. Oh Dios, sálvalos, ten misericordia de ellos. Jesucristo está clamando por los suyos, está clamando específicamente por sus discípulos, pero usted como padre y madre puede clamar por sus hijos, puede clamar por sus hermanos, puede clamar por su cónyuge, puede clamar por todos aquellos familiares que aún no han llegado a los pies de Cristo, y puede clamarlo delante del Dios Todopoderoso, a Él que tiene el poder y la autoridad para salvar, quien tiene la gracia para rescatar, a aquel que tiene misericordia. A Él usted va a exponerle sus peticiones por los suyos. Entonces Jesucristo hizo esto primeramente, y eso nos lo enseña a nosotros para que nosotros también hagamos, ¿verdad? Y dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Qué hermoso, amados hermanos, qué hermoso. Amados hermanos, es importante que clamemos por la unidad de la familia, porque ahora la familia está siendo atacada de izquierda y derecha por doquier, porque la familia es un diseño de Dios, porque la familia es un fundamento de Dios, porque Dios, antes de bendecir naciones, bendijo a la familia a través de Abraham. Amados hermanos, es necesario que usted clame por la unidad. Y aunque ahorita todo aparentemente está bien en su familia o en su hogar o en su congregación o en su entorno social o cultural donde usted se encuentre, amado hermano, siga clamando por la unidad, porque el enemigo es un experto en divisiones, en mentira, es un experto en querer destruir, en querer matar, en querer perjudicar, y nosotros debemos de estar constantemente clamando por unidad. Porque de una sola palabrita de que alguien dijo puede venir malos entendidos, pueden venir, sentimientos negativos, y puede venir pleitos y disensiones y divisiones, amados hermanos. Entonces Jesucristo clamó por los suyos que se quedaban aquí en el mundo, y clamó para que Dios Padre los guardase, clamó para que ellos se manteniesen unidos, así como nosotros, dijo Jesucristo. ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo como tú, Dios Padre, como yo, Hijo, y como el Espíritu Santo, quien es Dios también. Las tres personas, la Trinidad, son unidas. De hecho, la palabra Trinidad viene de la palabra triunidad. Trinidad significa triunidad, la unidad de tres, unidad. Entonces, amados hermanos, debemos de clamar también por eso. Jesucristo clamó por los suyos, intercedió por los suyos, por su bienestar, pero también para que su fe no falle, como cuando oró por Pedro, ya lo mencioné, y usted eso lo puede leer en Lucas 22, 31 y 32. No lo vamos a leer en esta ocasión, pero usted puede ir y leer y recordarse que el Señor clamó por la fe de Pedro también, para que no, fuera a darse por vencido permanentemente. También él oró para que no entren en tentación, como dice en Mateo 26, 41. Veamos qué dice Mateo 26, 41. De hecho, hoy tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de leer Mateo 26. Así que qué bueno, el Señor siempre confirma, ¿verdad? Gloria a mi Padre Celestial, que Él es bueno. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Esas son palabras que Jesucristo le dijo a sus discípulos, quienes estaban allí cercanos a él, específicamente a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Les dijo, esto es en el Getsemaní, cuando Jesucristo estaba orando y le dijo, vengan, ¿verdad? Estén ustedes velando conmigo, y aquellos se dormían, y pasó 3 veces lo mismo, donde aquellos se dormían, ya no aguantaban el sueño, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hermanos, muchos de nosotros habrán momentos donde simplemente nos gana el sueño. Somos humanos, nos pasa, amados hermanos. Habrá momentos donde vamos a tener una pesadez, un desánimo terrible, donde no hay ganas de orar, no hay ganas de levantarse, pero el Señor está diciendo, orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces el Señor clamó por los suyos, intercedió por los suyos, por su bienestar, porque para que su fe no falte y también para que ellos no entrasen en tentación. Porque el Señor sabía que mientras estemos en este mundo y estemos en esta carne pecaminosa que es de continuo al mal, es necesario que nos agarremos bien de Él para que con su poder y su misericordia podamos vencer las artimañas del enemigo que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Para que no entremos en tentación y caigamos en ellas, porque vendrán tentaciones, pero el Señor nos dará la fuerza, la valentía, la sabiduría, la inteligencia para saber, ¿verdad?, evadir, o para saber, amados hermanos, vencer esas tentaciones, para que no vengan y hagan daño, que es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces Jesucristo intercedió por los suyos, por su bienestar, por la fe, para que no les faltase y para que no entrasen en tentación. Pero Jesucristo no solo intercedió por los suyos, lo cual usted y yo naturalmente hacemos porque amamos a los nuestros. Usted ama a su hijo, ama a su hija, ama a su hermano, ama a su esposo, a su esposa, ama a sus padres. Obviamente les amamos y es natural que nosotros oremos por ellos. Pero Jesucristo no solo oró por los suyos, Jesucristo también oró por los que habían de venir. Entonces eso lo podemos ver otra vez. Vámonos a Juan 17, allá donde estábamos, donde iniciamos Juan 17. Si usted se va a Juan 17, en el versículo 20 al 21, la palabra de Dios dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor no solamente está clamando por los suyos, por sus discípulos en específico, sino también, aquí nos dice en el versículo 20, que clama por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor no solamente está clamando, por ejemplo, poniéndolo en el contexto actual. Digamos que usted tiene un hijo o una hija que predica o que está en el ministerio, y usted clama y le dice al Señor, Señor, respalda a mi hija, respalda a mi hijo, Señor, que tu gloria se manifieste. Pero muchas veces se nos olvida lo más importante. Señor, usa a mi hija, a mi hijo, para que esa palabra que tú has de dar, mi Dios amado, pueda impactar las almas, transformar a los oyentes, que no solo se derrame tu gloria, sino que sean transformadas las personas, que vengan más personas a tus pies, que conozcan la luz de Cristo. Esa debería de ser nuestra intercesión cada vez que clamamos por aquellos que están ministrando, aquellos que están evangelizando, aquellos que están predicando,
aquellos que están enseñando. Nosotros debemos de clamar por su respaldo, claro que sí, porque la gloria del Señor esté presente, claro que sí, pero más importante aún, que las almas sean transformadas para que ellos obtengan la salvación a través de la gracia del Señor obrando en sus vidas. Amados hermanos, Jesucristo clamó no solo por los suyos, clamó para que aquellos que habían de venir a través de la enseñanza de los suyos. Qué bonito, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, y la oración del Señor tuvo fruto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Vemos ya luego en Hechos, en la iglesia primitiva, vemos la primera vez en que Pedro se levanta y comienza a predicar con denuedo, ya cuando el Espíritu Santo había descendido sobre los que estaban juntos en el aposento alto en aquel día de Pentecostés, y vino el Espíritu Santo y Pedro se levanta, y al final de todas esas predicaciones y predicación, como 3,000 fueron añadidos, como 3,000 creyeron, y luego comenzamos a ver a través de la iglesia, ¿verdad?, primitiva, y según testifica todo el libro de Hechos, vemos como Pedro, como Pablo, como Juan, como las personas y los apóstoles comienzan a predicar, y esa semilla es fructífica, porque las almas se arrepienten, porque aquellos se convierten, porque vienen a los pies de Cristo. ¿Sí o no tuvo fruto la oración de Jesús? Jesucristo pidió y clamó por los suyos y por aquellos que habían de venir a través de la palabra de los suyos. Y efectivamente, muchos, usted y yo, de hecho, hoy somos fruto. Continuamos siendo fruto de la oración de Jesús. Porque Jesucristo clamó por los suyos para que todos aquellos que habían de creer a través, ¿verdad?, de su predicación, y luego aquellos, los apóstoles, predicaron a más gente, y luego otros que ya se hicieron de él, porque todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, su Señor, y que cree que Dios Padre y el Espíritu Santo son nuestro Dios trino, y cree la verdad bíblica, somos hijos de Dios, ya somos considerados como suyos. Entonces se sigue multiplicando y engrandeciendo la familia de Cristo, porque ya somos suyos, todos aquellos que hemos creído en fe, el testimonio de su verdad. Amados hermanos, somos suyos, y la palabra de Dios, la oración de Dios fue fructífera y sigue siendo fructífera y se sigue cumpliendo. Así que, hermano, esto que nos anime a usted y a mí a que también clamemos por el ministerio de nuestros hermanos. Clamemos para que nuestros hermanos, nuestros hijos, para que nuestra vida seamos usados para llevar con honor y honra el nombre de Cristo a aquellos corazones, y que estos sean convertidos a través de la administración del Espíritu Santo en sus corazones. Entonces, ya hemos dicho, Jesucristo intercedía por los suyos, por los que habían de venir, y también por los transgresores. No solamente los suyos, que es lo más fácil, ¿verdad? Usted, humanamente hablando, es fácil orar por alguien que ama. Y todavía puede usted orar por alguien que no conoce, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, aquella amiga, aquel amigo de mi hijo, aquella persona, aunque no lo conoce, pues todavía puede orar por esa persona. Pero ahora Jesucristo nos está dando un ejemplo vivo que hay que interceder por los transgresores, por aquellos que nos desean el mal, aquellos que nos causan mal, aquellos que nos causan dolor, aquellos que hacen en contra de nuestra propia vida. Y es fácil decirlo, pero actuarlo y vivirlo, amados hermanos, no es nada fácil, absolutamente. No es nada fácil, porque somos personas emocionales, sentimentales, personas, ¿verdad?, que en nuestra carne guardamos rencor. En nuestra carne nos airamos, en nuestra carne nos enojamos. Pero, amados hermanos, Jesucristo oró por los transgresores. Dice Lucas 23:34, se lo leo brevemente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes.
Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está hablando de aquellos que le acusaban, que se burlaban, ya él crucificado. Y le decían, a ver, como acabamos de leer en la mañana también, que le dieron una bofetada y le dijeron, maestro, profetízanos. ¿Quién te dio la bofetada? Como queriendo decir, mira tú, profeta, vamos a ver, puedes decirnos quién te pegó. O sea, como diríamos, estaban burlándose de él. Y aún él crucificado, ya con sus dolores, porque no es nada fácil, amados hermanos, el pesar de un hombre colgado y clavado en un madero, donde su pesor cae en sus brazos, en sus manos, en sus pies, en sus ataduras, con una corona de espinas, oh amados hermanos, con dolor grande, donde su cuerpo lo estaba sintiendo, donde él había sido azotado, donde él había sido, ¿verdad? Amados hermanos, ¿verdad? Lo habían, amados hermanos, golpeado de tantas formas, amados hermanos, espiritualmente hablando también. Y él todavía ora en el meollo del problema, en el dolor y en la angustia, en la burla, cuando estaba siendo expuesto ante todos los ojos. Él ora y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a encontrar en una situación? Nunca le vamos a llegar, amados hermanos, a ese nivel al cual Jesucristo llegó, ¿verdad? Porque Él no fue solamente hombre, Él era Dios y es Dios. Y Dios Todopoderoso se humilló de tal manera. Eso es lo más increíble. Se humilló y lo soportó y tuvo paciencia y tuvo amor, cuando él fácilmente pudo decir, ya basta con esto, extermino la tierra. Él pudo haber hecho eso, pero él no es destructor. Nuestro Padre Celestial es creador, algo que Satanás no puede hacer. Él no puede crear cosas buenas. Satanás solo es un destructor y hace réplicas malas. Eso es todo lo que puede hacer Satanás. Pero bueno, el punto aquí es que vemos a Jesús clamar por sus transgresores. ¿Y cuántos de nosotros podemos, cuando estamos siendo ridiculizados, puestos en ridículo, cuando nos están difamando, cuando nos están criticando en nuestras caras y detrás de nuestras espaldas, podemos clamar, Padre, perdónalos porque estos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque se han dejado usar por Satanás. Padre, perdónalos porque ellos no pueden entender lo que tú estás haciendo conmigo. Oh, Padre, perdónalos. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No, lo que hacemos nosotros es tirar maldición o tirar juicio o decir que se quiebre un pie. Cuando realmente Jesucristo tomó otra postura. Porque hoy mismo, amados hermanos, estaba leyendo en Jeremías, donde dice, el Señor no quiere que muera el que ha de morir. El Señor quiere vida. El Señor quiere perdonar. Quiere tener misericordia. Claro, Él llegará a un punto donde Él mismo determina y dice, no, hasta aquí llegó. Pero eso es Él. Él determina cuándo llegó. Él determina cuándo ha de actuar según sea su sabiduría y su soberanía. Pero mientras tanto, Él nos dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El Señor ama su creación y quiere transformarnos, quiere darnos vida y quiere que nadie se pierda. El Señor es paciente, el Señor es misericordioso y también el Señor es justo, por lo cual habrá un juicio final. Porque Él no puede, ¿verdad?, menospreciar uno de sus atributos. Él es plenamente santo, justo, bueno, amoroso, misericordioso y todos los adjetivos que ni siquiera nuestro idioma puede llegar a expresar, amados hermanos. Entonces vemos que Jesús intercedió por los suyos,
también por los que habían de venir a través de la predicación de los suyos, también por los transgresores, y aún, aunque terminó su misión aquí en la tierra, amados hermanos, sigue intercediendo por los creyentes. Aún en su trono, cuando tiene su gloria, allá, ¿verdad? Donde tiene millones y millones de ángeles adorándole, y querubines y serafines, ¿verdad? Adorándole, diciéndole: santo, santo, santo es el Señor. Aún allá, todavía se toma el tiempo de orar e interceder. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Se lo leo, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios Padre y que sigue intercediendo por nosotros. En su gloria, en la plenitud de su ser divino, allá en el cielo, Él sigue intercediendo por nosotros, por los suyos, por aquellos que han de creer, y también por los transgresores, para que ellos se arrepientan de su mal camino. Amado hermano, el Señor literalmente nos enseña que nuestra vida es una vida, tiene que ser una vida de oración. La oración no es algo que debemos de hacer por hacerlo, sino la oración debe de ser nuestro respirar en Dios. La oración debe de ser nuestro propósito, nuestra comunicación, nuestra herramienta, nuestro descansar, nuestro despertar. La oración, amados hermanos, debe de ser algo más holístico, como diríamos nosotros. Bueno, también en Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué hermoso nuestro Señor. Él puede y quiere salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué hermoso. El Señor es bueno, amados hermanos. La oración de Jesús nos enseña mucho. Ya hemos hablado de la intercesión de Él, que Él hacía por los suyos, que Él hacía por los que habían de venir a través de la predicación de los suyos, que Él hacía también por aquellos transgresores, por los que no le conocían todavía. Él seguía clamando y sigue clamando hasta el día de hoy. También, amados hermanos, Jesús daba gracias al Padre por los alimentos y por su provisión. El hecho que usted y yo hoy en día como cristianos, ¿verdad?, oremos dándole gracias a Dios, es algo que Dios mismo nos enseñó. Jesucristo mismo lo empleó. Porque si usted se acuerda, amados hermanos, allá en Mateo 15, 35 o 36, perdón, dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Recuérdese que Jesucristo hizo varios milagros, tanto el milagro de los 5,000 que le aman, y el milagro de los 4,000. Usted los puede encontrar, esos relatos, en los evangelios. Y allí, cuando se vieron, ¿verdad?, los discípulos ante un gran reto de que la gente tenía hambre y eran muchísimas personas y solo tenían, en este caso que le estoy leyendo, solamente tenían 7 panes, ¿verdad?, y los peces, y dijo que dio gracias y los partió, y esos panes y esos peces fueron multiplicados. Cuando dice dio gracias, ¿a quién cree usted que le está dando gracias? ¿A quién cree que le está dando gracias? A Dios Padre. Le dio gracias, me imagino yo, levantó esto al cielo y dijo: gracias, Padre.
Gracias, Dios mío, por tu provisión. Gracias, papá, por este milagro que tú ya has hecho. Gracias, mi Dios, por tu multiplicación. Gracias, papá, porque tú sacias al hambriento y tú das de beber al sediento. Gracias, mi Dios, porque tú no menosprecias a un alma quebrantada y necesitada de ti. Gracias. Y comieron pan y comieron pez. Amados hermanos, el Señor enseña la gratitud, como ya lo dijimos, en la oración. La gratitud genuina a nuestro Dios. Y eso es algo, amados hermanos, ¿verdad? Que también los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva practicaron. Y usted puede leer Hechos y puede leer aún, ¿cómo se dice? Pablo, que en muchas de sus cartas dice: le doy gracias a Dios por vuestra vida, oh Timoteo, le doy gracias a Dios por vuestra vida cada vez que me acuerdo, Filemón, le doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes, iglesia de Gálatas, por ejemplo, o de Efesios. Amados hermanos, hay que dar gracias al Señor en todo momento, porque Él es bueno y grandes son sus misericordias y abundantes todos los días, amados hermanos. También quiero hablarle un aspecto de que Jesucristo, porque estamos hablando de Jesús y la oración en general, ¿verdad? Estamos hablando de todos los aspectos de Jesucristo y la oración. Y también podemos ver que Jesús oraba constantemente en todo tiempo y en todo lugar, no importando a dónde estaba. Como ya lo hemos mencionado, era un estilo de oración. Jesucristo enseñó sobre la necesidad de orar siempre, no importando el tiempo que pase o si es la misma petición de siempre, porque el que pide recibe, como dice en Lucas 18 del 1 al 8. Y luego dice que más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él era una persona que muchas veces reconocía que tenía que pasar en intimidad con Dios. Recuérdese que él mismo, como vimos la semana pasada, él mismo aconsejó, le diciendo: más cerrada la puerta, ven y póstrate delante de la presencia de tu Padre. Aquel que te escucha en lo privado, en lo secreto, Él te recompensará en público. El Señor enseñó eso a sus discípulos, pero Él también lo practicó. No solamente lo habló por hablar, como muchos de nosotros lo hacemos, que predicamos desde un púlpito o enseñamos en una escuela o lo que sea en nuestra casa, pero no lo practicamos, solamente lo enseñamos teóricamente. Pero Jesucristo no fue así. Jesucristo vivió lo que Él predicó o lo que Él enseñó. Por eso aquí en Lucas 5:16 le leo brevemente lo que dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y eso usted lo puede leer si usted lee detalladamente los evangelios de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos. Y Jesús se fue a orar a un monte, y Jesús se fue a orar al desierto, y Jesús se apartó a orar por allá, y Jesús, ¿verdad?, dijo que sus discípulos los despidió y se fue por allá a orar. Jesucristo buscaba tiempo a solas con el Padre. Jesucristo convivía con las personas, pero también se apartaba y oraba él solo. Y no solamente eso, también él oraba muy de mañana, como dice en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él se levantó de mañana, todavía bien oscuro, de madrugada. Salió de su comodidad, salió de donde sea que estuviese él durmiendo, se fue a un lugar desierto voluntariamente, donde posiblemente hay frío,
donde posiblemente hay aire. Recuérdese que después de estar bien, como decimos nosotros en El Salvador, bien enchivadito, con su cobija bien calientita, sale de su comodidad y ahora va al desierto, a un lugar árido, a un lugar frío, a un lugar donde si se arrodilla, habían piedritas, había arena, había tierra, donde sus rodillas se sentirían un poco incómodas, pero él iba a un lugar saliendo y allí oraba. El Señor oraba en todo tiempo, de mañana, de tarde, de noche, de día, y también oraba a solas con Dios en cualquier lugar, como los lugares desiertos o en los montes, como dice en Mateo 14:23. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mire, nos habla de madrugada, nos habla de noche, nos habla de día, nos habla de todo tiempo, amado hermano. El Señor enseñó que su vida era devota a la oración, a la comunicación con Dios Padre. Y de igual manera nosotros, como hijos también adoptados por Dios, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo, el pacto, el nuevo pacto, que es Jesucristo, nosotros también debemos de seguir su ejemplo. Debemos, amados hermanos, como sus seguidores, como sus discípulos, de igual manera orar en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, y apartarnos, amados hermanos. Y si vivimos en casa, y si el baño es el único lugarcito donde hay privacidad, váyase al baño, váyase a su cuarto, váyase a la cocina, donde usted sea, debajo de una mesa, pero usted busque su lugarcito donde pueda estar a solas con Dios. Amén. Luego, ya casi culminando, el que pide al Padre en el nombre de Jesús recibirá lo que le ha pedido. Es algo que Jesucristo mismo le enseñó a sus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Dice, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso lo dice Lucas 11, 9 al 10. Ahí nos dice, busquen, pidan, clamen. Pero luego en Juan 14, 13 al 14 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Cristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Y no estamos hablando solo del nombre en sí, que puede ser traducido de muchas maneras. Podemos llamarle Cristo, Jesucristo, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Yeshua, si quiere decir usted. Mire, en inglés le dicen Jesus, y luego en portugués y en chino va a tener su también derivado. Entonces no es en sí la palabra, amados hermanos, porque la palabra, de acuerdo a los idiomas, puede cambiar. Pero es quien representa, a quién nos estamos refiriendo, que es a Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo aquí en la tierra, el Salvador. Nos estamos refiriendo a su autoridad, a su esencia, a quién es Él. Entonces, cuando usted clama en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo, o en el nombre de Jesús, usted está diciendo en el nombre de aquel que salvó al mundo, en el nombre de aquel todopoderoso, el que me amó y se dio a sí mismo por mí, aquel que sana, aquel que levanta, aquel que liberta, aquel que echa fuera demonios, aquel que resucita en el nombre de Él, aquel que enseñaba con autoridad y denuedo, aquel, en Él yo estoy clamando. Entonces, cuando usted dice en el nombre de Jesucristo, no está diciendo solo la palabra literal Jesucristo. Está diciendo quién es la persona que es Jesucristo. Porque yo puedo decir en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesus, y puedo decir todos los idiomas posibles y no le quitan la autoridad, porque a quien yo me estoy refiriendo es al único Hijo de Dios, al Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó
Pidan, pidan, pidan y pidan en mi nombre. Y yo se los daré para que Dios Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, amados hermanos, si usted se recuerda de toda esta enseñanza que ha sido muy diversa acerca de la oración en Jesucristo, recuérdese que Dios enseñó a que le pidamos y que le pidamos creyendo y que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo y que hemos de recibir. El Señor nos enseñó a orar exaltando al Padre, alabándolo, santificando su nombre. El Señor nos enseñó a orar reconociendo que somos personas que dependemos de Él. Como lo dice el pan nuestro, dánoslo hoy. Reconociendo que debemos de clamar por el prójimo, reconociendo que debemos de clamar por los suyos o por los nuestros, que debemos de clamar por nuestros transgresores, que debemos de clamar por aquellos que han de venir a los pies de Cristo, que debemos de clamar, amados hermanos, y pedir al Señor y dar gracias al Señor y alabanza al Señor. La oración es para hablar con el Señor. La oración es para comunicarse con nuestro Creador. La oración es para interceder por otros. La oración es para darle gracias y enamorarlo genuinamente. La oración es para estar a solas con Él. La oración también es para compartir con los hermanos. La oración es la base del cristiano. Porque con la oración estamos en constante ¿verdad? Comunicación con el Señor. Bueno, la base del cristiano es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Pero la oración es la forma que Dios nos ha dado para estar en comunión con Él. Y es importante hacerlo, amado hermano. Entonces, para finalizar, como lo dije la vez pasada, vamos a volver a finalizar con el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo creemos. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En ese versículo se resume todo lo que hemos dicho en estos dos mensajes acerca de la oración y Jesús. Que en todo tiempo y en todo lugar oraremos y clamaremos a Él y tenemos la fe de que Él nos escucha. Amados hermanos, menos excusas y más oración. Que la paz de Cristo esté con ustedes.